अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज के खुतबे में भी en el sermón de hoy también voy a hablar del atributo Rahmaniyat, que significaría clemencia de Allah Ta'ala, pero voy a hablar con los hadices respecto a este tema. En el atributo de clemencia de Rahmaniyat hay muchos hadices, he elegido algunos de ellos. En ellos el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ha dado una serie de consejos y nos ha mostrado desde distintos ángulos la percepción de este atributo, y con ello nosotros podamos considerar o ver la diferenciación o los matices de este atributo divino. En los hadices que muestran la manifestación del atributo del Rahmaniyat, aquellos atributos que nos hacen permanecer posternados ante Allah, por la que nuestro cuerpo, cada partícula de nuestro cuerpo sea capaz de agradecer el atributo de la clemencia de Allah. Eso por un lado, y por otro lado tendremos que enviar durud, bendiciones sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esa bendición para toda la humanidad, para que nosotros los pecadores tengamos la oportunidad de afianzar nuestra relación con Allah Ta'ala, y cómo, adoptando diversos métodos, diversos medios, seamos capaces de distinguir, de percibir la fórmula. Y el santo profeta Muhammad, con su propio ejemplo, nos dio la oportunidad de guiarnos con su vida práctica, con su ejemplo práctico. Por lo tanto, es nuestro deber seguir estos ejemplos. Antes de que mencione los hadices del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quisiera hablar de algunos escritos del Santo Mesías Prometido que hablan del ser del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Santo Mesías Prometido dice que
la manifestación completa de la clemencia divina fue el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque Muhammad significa el muy alabado y Rahman significa el que, al que sin pedir, sin ningún tipo de mérito, sin ninguna diferenciación de ser creyente o no creyente, es el que otorga y es el que da sin pedirle nada a cambio. Es necesario alabarle o es necesario recordarle. Por lo tanto, Muhammad sallallahu alaihi wasallam era la manifestación completa del atributo de la clemencia de Allah Ta'ala, y esta fue la percepción del santo Mesías prometido y la belleza de su escritura y su palabra. Y dice Dur, la percepción respecto al santo profeta Muhammad, que fue su maestro, su guía, y el rango correcto del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al que nadie podrá alcanzar. Este rango nadie podrá alcanzar. Esta muestra de la clemencia de Allah que se mostró en el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando se nos mencione en los hadices como Allah Ta'ala muestra la clemencia de Allah Ta'ala, veremos que en todas las ocasiones el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando él en su propia expresión hablaba de este atributo, en sus palabras tenían un colorido especial para que la creación de Allah Ta'ala pudiera beneficiarse más, los creyentes de Allah Ta'ala pudieran beneficiarse más de este atributo. Hay otros hadices del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que tratan el tema de los animales, cómo debemos tratar a los animales, y también veremos que esta clemencia para todos los mundos que fue el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era otra clemencia del Dios clemente, y con qué compasión él mostraba su dolor o su queja cuando veía alguna injusticia. El pasado khutbah, a través de un hadith, mencioné un poquito esta intranquilidad que tenía el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que cuando decía que la gente, a pesar de percibir el atributo de Rahmaniyat de Allah Ta'ala, cómo eran capaces de atraer el castigo divino a pesar de que Allah fuera tan clemente. Hay un hadith de Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu, relata, es un hadith qudsi, que yo escuché decir al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que la clemencia se le quita al desafortunado, al malvado. En este hadith, cuando se dice que al malvado se le desposee del atributo de la clemencia, el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam está dando una bienaventuranza inmensa de la clemencia de Allah Ta'ala con este contraejemplo, y es que aquellos que no extralimitan las ordenanzas de Allah, los límites que Allah Ta'ala ha prefijado, a ellos Allah Ta'ala les muestra su clemencia, y el verse desprovisto de ella está dedicado, centrado a aquellas personas que se extralimitan en sus actos, se extralimitan en las áreas de acción que Allah Ta'ala ha permitido. Por lo tanto, un creyente debe tener esta necesidad o este esfuerzo, debe hacer este esfuerzo, que participe del atributo del Rahmaniyat de Allah Ta'ala, al igual que otros atributos, para que sea merecedor de los premios, de la recompensa de Allah Ta'ala, sea heredero de estos favores. Hay un hadith, Hazrat Abu Huraira relata que si el creyente supiera cuál es el castigo que Allah Ta'ala puede dar,
y no espere, entonces no espere nada del paraíso. Pero si el incrédulo, el que no cree, supiera la clemencia que tiene Allah Ta'ala, nadie se entristecería acerca del paraíso. El Rahmat de Allah Ta'ala lo ha dividido en 100 partes. Una se la ha dado a sus criaturas que tratan con clemencia entre sus propios congéneres, y en las 99 partes restantes son pertenecientes a Allah Ta'ala. Si vemos también otros seres, solo una parte es la relativa a la clemencia, o sea, de los atributos de Allah. ¿Qué se nos explica con esto? No significa que a pesar de que después de ser creyente uno se ve desprovisto de la clemencia, porque si supiera, como dice el hadith, que si supiera el castigo de Allah no tendría ninguna esperanza de obtener el paraíso, y que el incrédulo, si supiera de la clemencia de Allah Ta'ala, tendría la esperanza de que iría al paraíso. Si fuera así, que el creyente no tuviera ninguna esperanza, entonces ¿cómo iba a esforzarse en ser mejor creyente? Significa este hadith que el creyente, debido al taqwa, al temor de Allah que tiene en su corazón, conociendo otros atributos de Allah Ta'ala, sabiendo distinguir los distintos atributos que Allah tiene, y tiene por ello el temor que no vaya a ser que por alguna mala obra, alguna mala acción, caiga bajo el enfado de Allah Ta'ala. Por lo tanto, siempre debemos estar pidiendo, implorando, que debemos a Allah Ta'ala que nos haga caminar por el camino recto, y debemos hacer oración continuada. El creyente debe hacer oración continuada, porque Allah Ta'ala nos ha enseñado también las oraciones que debemos pedirle para que seamos, el creyente sea merecedor. Por ejemplo, dicen en el Surah Araf: que, oh nuestro Señor, nosotros hemos transgredido con nuestras almas, si tú nos perdones y nos libres del castigo, seremos de los perdedores. Por lo tanto, el verdadero creyente es aquel que tiene temor en su corazón de Allah Ta'ala, y a pesar de conocer que la clemencia de Allah sobrepasa con creces a otros atributos, debe temer. No vaya a ser que alguna acción le impida beneficiarse. Si uno tuviera esta conciencia, entonces ese creyente va a tener más recompensa, dice el Santo Mesías prometido, que el ser humano, para cada pecado interno o externo, lo conozca o no lo conozca. Sobre todo los pecados debe hacer astaghfar, pedir perdón, porque hoy debemos recitar la oración de Adán. Esta oración ya ha sido de entrada aceptado, por lo tanto, donde el creyente debe preocuparse, al mismo tiempo debe también tener la tranquilidad de que Allah Ta'ala, para darle más, por su atributo de clemencia, le ha dado también las oraciones, y también ha tranquilizado al creyente, porque dice que no debéis entristeceros de la clemencia de Allah Ta'ala. Este hadith no es para entristecernos, sino para, como he explicado, para fortalecer más nuestra fe. Y por otro lado, cuando la clemencia de Allah es para los demás una parte y las 99 partes son para Él, a vosotros también os tocará una parte por el conocimiento que tenéis. Hay una tradición que se parece a la primera que he leído. Hazrat Abu Huraira relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que para Allah Ta'ala hay 100 clemencias, entre ellas una parte la ha repartido entre todas las criaturas, toda la creación, entre
और इसके जरिए hace से que la gente se अपने बच्चों से प्यार bien trate entre ellos, वो एक हिस्सा y de la misma forma los animales salvajes tratan con cariño a sus cachorros. और Es decir, una parte la ha dado entre los seres humanos y luego los seres animales, y luego el 99 él las ha guardado para cuando sea el día del juicio y las mostrará en el día, este día del Yawm al-Qiyamah, del juicio, como repetido en el primer hadith. Dice el Santo Muhammad que es mucho infortunio del ser humano que no sea capaz de que, a pesar de las facilidades que Allah Ta'ala ha dado, que el ser humano sea capaz de atraer su clemencia. Por lo tanto, debemos pedir siempre la clemencia de Allah y que no cometamos algún acto por el que el ser humano se vea desprovisto de la clemencia de Allah Ta'ala. ¿Cómo Allah Ta'ala muestra la clemencia a los seres humanos? Con ello se ve que la clemencia de Allah Ta'ala está por encima de todo. Hazrat Abu Sa'id relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablando de una persona, dijo que antes de vosotros había una persona a la que había dado dinero y riquezas. Cuando llegó la hora de su muerte, les dijo a sus hijos: ¿cómo he sido? ¿Qué padre he sido? Le dijeron: has sido el mejor padre para nosotros, has sido un padre excelente. Pero yo no he dejado para Allah Ta'ala ninguna bondad, y cuando vaya delante de Allah me castigará, porque no he hecho ningún... Por lo tanto, escuchad, que cuando me muera me quemáis, y cuando sea carbón me pulverizáis, me machacáis, y cuando venga una tempestad me lanzáis mis cenizas al viento. Y él hizo un pacto muy fuerte. Dice el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que juro por Allah que así se hizo. जब वो हो गया इस तरह तो अल्लाह ताला ने Allah Ta'ala की राख को इकट्ठा किया तो वो juntó ese polvo esparcido y lo transformó en un ser humano है मेरे बंदे con cuerpo, y le preguntó a Allah Ta'ala que, oh ser humano, ¿qué es lo que te obligó a hacer esto? Dijo: तो अल्लाह ताला ने tu temor. उसकी तलाफी उस पर रहम किया जितना ही खौफ इसका सिला मैं तुझे देता Cuando उस पर रहम करता हूँ dijo Allah Ta'ala que entonces muestro clemencia sobre ti y te perdono. Hay una tradición de Abu Sa'id radhiyallahu anhu, relata que el santo profeta Muhammad एक शख्स था sallallahu alaihi wasallam dijo que entre el pueblo israelí había una persona que mató a 99 personas. राहत के पास आकर Salió para preguntar sobre el perdón y preguntó a una persona y le dijo: ¿es posible que Dios me pueda perdonar? He matado a 99 personas, es un gran delito. Esta persona dijo: no, ऐसे जालिम इंसान जितने no hay ninguna posibilidad. Una persona tan माफ नहीं हो सकता una persona tan asesina no puede ser perdonada. कर दिए 100 पूरे हो जाए Entonces mató a este otro, con lo cual ya llevaba en su lista 100 personas. पूछता रहा इस बात के बारे में Anduvo preguntando a más personas que qué posibilidades habían de que Dios le perdonara, में जाओ y alguien le dijo que tienes que ir a un sitio, वहाँ एक है बुजुर्ग इससे पूछो वो तुम्हें शायद रहनुमाई कर allí hay un santo, a lo mejor él te puede orientar. Iba hacia esa ciudad cuando murió en el बताया camino. मौत का थोड़ी देर पहले एहसास हुआ उसको Cuando llegó la muerte, गिरने लगा तो उसने cuando अपने tuvo सीने esa को conciencia सीधी तरफ कर दिया de que iba a fallecer, entonces se orientó hacia esa ciudad. Cuando llegaron los ángeles de la clemencia y el castigo, llegaron और एक अपना y उठाने के लिए उसको कि कहाँ लेके जाना है उसको cada uno और वहाँ पहुँच tomando sus cuentas
y empezaron a discutir. कि रहमत के फरिश्ते कहते थे कि नहीं ये बख्शिश La- जा रहा था los, जा los, रहा था इसलिए इसको हम लेके जाएंगे los अजाब के फरिश्ते ángeles de la clemencia le decían que él no, que quería reformarse, इसको हम लेके जाएंगे y mientras que los del castigo decían que no, no, este hombre ha sido un asesino y tenemos que llevarlo hacia nuestra parte. Allah Ta'ala dijo a la ciudad a la que iba que se acercara, y la ciudad de la que se alejó dijo फिर फरिश्तों को que हुक्म दिया se separara más de su cuerpo. दोनों बस्तियों Luego dijo a los ángeles फासले की फरमाइश करो que तो वो बस्ती medir la distancia entre estas dos ciudades. Esta, एक बलिश la ciudad hacia la que él iba, donde estaba el santo, फासले में एक estaba a una distancia, तो कमी थी un balish. अल्लाह ने उसे बख्श दिया Le faltaba है अल्लाह ताला की रहमत un poco y Allah Ta'ala le perdonó. Es decir, que la clemencia de Allah Ta'ala trabaja así, करने वाले को pero hay que tener en cuenta que अल्लाह ताला की el रहमत que permanece en el pecado Allah Ta'ala le ha amonestado del castigo, करने के लिए porque la clemencia de Allah Ta'ala, para conseguir la clemencia de Allah Ta'ala y जरूरी है para atraer los favores de Allah es necesario que empecemos a caminar o a iniciar nuestros pasos hacia esa reforma cuando haya una conciencia de que estamos pecando, cuando uno उसकी रहमत और बख्शिश después de haber cometido una falta उनसे बचने की कोशिश piensa que ha hecho algo mal y busca la forma de salvarse o de liberarse, रखनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें दिलाई entonces puede mantener la esperanza de que la taqnatu min rahmatillah, que no debéis entristecer de la clemencia de Allah. Entonces और veamos cómo el santo profeta Muhammad, que era una clemencia para toda la humanidad, solía amonestar में आता है a sus compañeros. Hay un hadith de Hazrat Abu Huraira, relata शख्स हाजिर हुआ que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino una persona hacia él बच्चा था y con él वो उसे अपने साथ tenía un niño, traía un niño pequeño. इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु que अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तू इससे रहम का सलूक El santo profeta Muhammad le preguntó, ¿tú tratas con clemencia a tus hijos? आपने फरमाया Dijo, sí, Hazur. तुझ पर उससे Dijo el santo profeta que Allah Ta'ala te mostrará más clemencia hacia ti, incluso más de la que tú muestras hacia tu hijo, y él es el mayor clemente de todos los clementes. बातों को इतना Hoy महसूस न करे लेकिन uno quizá no aprecie este hecho, pero en el ambiente árabe, los que conocen el ambiente árabe की तबीयतों में कितना अकड़पन saben que sus caracteres eran muy orgullosos, eran muy duros. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसिस से पहले En, शाज ही कोई बच्चे antes de la venida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam प्यार का सलूक करता था no existía la tradición de querer a los niños. En una ocasión, एक शख्स आया el santo profeta Muhammad estaba acariciando a los niños, vino una persona प्यार कर रहे y le dijo, हैं आपने फरमाया हाँ ¿usted trata con cariño a los niños? कहता Y मेरे dijo, 10 sí. बच्चे हैं, मैंने तो आज तक किसी को प्यार नहीं किया Dice, yo tengo 10 hijos y no he dado ningún cariño मैं इस पे a क्या ninguno. Le dijo que Allah Ta'ala ha endurecido tu corazón, ¿qué puedo hacer yo? हज़रत अब्दुल्ला बिन Hay una tradición del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar bin Amar relata कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर ये Que- फरमाते सुना escuchó decir al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en una locución तो रहम किया जाएगा que mostrad clemencia y seréis clemente, perdonad ऐसे लोग y Allah también os perdonará. से सुनते हैं Es से निकाल देते हैं existe la destrucción para una persona que le entra por un oído y le sale por otro, y serán destruidos aquellas personas que permanecen en sus faltas, que continúan sus faltas. Esta desgracia que el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha mencionado, इस इसरार की वजह से debido a la insistencia, y como en el pasado Jutba también dije, el santo Mesías prometido, el santo Mesías prometido dijo وَمِنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, que debido a la insistencia de permanecer, de seguir haciendo el mal,
Allah Ta'ala हो जाता है। le aleja de su clemencia, pero es por la persistencia y el deseo de no reforma. Hay una tradición जरीर बिन de Hazrat करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु Jarir bin Abdullah, que relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah Ta'ala no mostrará clemencia sobre aquella persona que no muestra clemencia a los hombres, a los humanos. ताल्लुकात जो हैं Por lo tanto, उनमें las relaciones entre ustedes deben cuidar estas relaciones familiares de los amigos, los vecinos. Unos tienen derechos sobre otros लेकिन यहाँ y hay que tener sentimientos de clemencia en el corazón. Pero quisiera aclarar, बात करूं तो porque cuando hablo de este tema, la mayoría hay gente que कहते han sido, empiezan a escribirme cartas que dicen que usted habla हजरत सल्लल्लाहु de clemencia pero luego no nos perdona. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, हम ताल्लुकात में रहम की en las relaciones normales, habituales, इसी तरह él dijo que había que mostrar उम्मीद rehem, con clemencia सरफ नजर en las relaciones लिए भी है, खलीफा वक्त के लिए भी है, habituales. लेकिन Se suele hacer una vista general, किसी चीज पर इसरार करने वाले pero aquellas personas कर दिया que सजा मिल जाए persisten en su maldad और उसको भी y luego se les castiga, देखें es el castigo, deben aceptar el castigo. Vean एक जंग में que cuando सहाबा शामिल en una guerra सैयद होने algunos sahabas no हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम participaron a pesar de estar sanos, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cortó la relación con ellos ने एक और फिर उनकी बीवियों को भी हुक्म दिया उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना y dio también la orden a sus mujeres इनमें से एक ऐसा de que no mantuvieran relación con ellos. हालत की Había uno लेकिन इस सजा की वजह से que era mayor, pero debido a este castigo पड़े रहते थे se debilitó, que estaba todo el día tumbado en la cama llorando उसकी तो ये हालत y है su mujer le dijo ये इतनी इजाजत है कि मैं खाना वगैरह que esta es la situación, me da el permiso de que le dé de comer. ये हालत El santo profeta Muhammad dijo sí. हजरत Esta situación में आ गई era, कि ये हालत है जरपाई से उठने supo de una persona इस्तिगफार पड़ रहा है que no puede levantarse, que está pidiendo perdón, está llorando, y no dijo, era él una misericordia para toda la humanidad. Tenía esa raíz, pero tenía un castigo. Por lo tanto, hasta que Allah Ta'ala ऐलान नहीं हो गया no le anunció que les debía perdonar, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam तो ये mantuvo este castigo. Por lo tanto, la gente que recibe castigo deben pensar नहीं करना चाहिए que एक गलती कर दी no hay que perdonar, no hay que insistir. ये नहीं है कि उसके Si uno ha cometido una falta, debe reformarse y no hay que estar continuamente persistiendo, porque ये हवाले नहीं देने चाहिए cuando uno toma una decisión होना चाहिए और hay que mantenerla y no hay que mencionar que uno por qué no nos perdona, porque ustedes debe ser clemente. बाद निजाम Entonces, que las normas o las reglas hay que cumplirlas en la organización de la comunidad. बेकायदियां हो जाती हैं उन बेकायदियों को जब तुम मदावा ना हो Hay, तो सजा तो एक है hay digamos, इसमें और रहम में फर्क समझना चाहिए agujeros que hay que cubrir y hay que castigar. Por lo tanto, tienen que entender la diferencia entre el castigo y la clemencia. Este es un tema que ha salido de forma tangencial. Dice el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aconsejándonos respecto a este tema del rehem. कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक को ये कहते हुए सुना Zarbi escuchó decir a Anas bin Malik que un anciano fue a saludar al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y no se levantaron para darle sitio. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: और हमारे बुजुर्गों की इज्जत el que no cuida de nuestros ancianos no es de los nuestros. बड़ी मजलिस हो El que no cuida de los niños ni cuida de los mayores. Por lo tanto, en los yumas, en los yalsas, yo una vez en una reunión de Ansar dije que la gente que es mayor estaban de pie y los niños estaban sentados. Es una virtud
que cada Ahmadi, niño, mayor, mujer, debe verse, debe florecer por sí solo, porque podremos participar también de las oraciones de Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando dijo que no era de los nuestros. Y si no es de los nuestros, como dijo Santo Muhammad, ¿cómo podrá recibir las oraciones del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tendremos que cumplir cada uno de sus deseos, y luego aparte en el ambiente se genera un ambiente, una atmósfera de cariño si cumplimos las enseñanzas. Hay una tradición, el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablando de los que entrarían en el paraíso, dijo que habrían tres tipos de personas: un sabio que fuera justo, que fuera inteligente, y una persona que fuera clemente, que fuera muy clemente, que entre los familiares y entre los musulmanes tuviera un corazón compasivo. Y la tercera, una persona que esté necesitada pero no pida, y encima dé también limosna a pesar de su necesidad. Hay una tradición de Nu'man bin Bashir, relata que el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba dirigiéndose, dijo que el que no se conforma con poco no se conforma con mucho, y el que no es agradecido a los humanos no es agradecido a Allah Ta'ala. Y mencionar un favor de Allah Ta'ala es ser agradecido, y el no mencionarlo es ser desagradecido. Y la comunidad es una bendición, y separarse de la comunidad es un castigo, es un favor de Allah Ta'ala por el que debemos darle muchas gracias, que Allah Ta'ala en esta época nos ha enviado al Santo Mesías prometido, nos ha dado la oportunidad de pertenecer a su comunidad, y a través de este lazo hemos sido merecedores, podemos encontrar la clemencia de Allah, agradeciendo a Allah Ta'ala que nos ha abierto una puerta extra. Nosotros deberemos cumplir entonces el estatus de la compasión hacia la humanidad. ¿Y qué significa esto? Significa transmitir el mensaje del Santo Mesías prometido, que vino el mensaje para repartirlo entre todos los seres humanos, y luego hacer oración por ellos para que Allah Ta'ala les lleve por el camino recto y les dé la oportunidad de comprender la verdad. Los creyentes, ¿cómo deben tratarse entre ellos respecto? ¿Y qué esperaba el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam de los creyentes? Se ve de esta tradición que el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: tú, el tratar con cariño y mostrar compasión a los creyentes, deben mostrar, veréis que son todos igual. Cuando una parte del cuerpo se pone enferma, el cuerpo todo reacciona y le duele. Esta situación del cuerpo en situación de enfermedad debe sentir un creyente respecto al otro, en vez, en lugar de hacer daño. Debemos preocuparnos porque el otro no sufra, y debemos hacer oración por nuestros hermanos. Esta es la atmósfera del Islam, la atmósfera que el Islam quiere implantar, y que la clemencia del universo Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos aconsejó de esta manera. Hay una tradición respecto a los animales. Fíjense cómo él trataba a los animales. Dice Hazrat Abu Imama, relata que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el que trata con clemencia a un animal, incluso aunque sea un animal que haya sido
sobre un animal que se va a ser sacrificado, en el día de juicio Allah Ta'ala mostrará también clemencia. A la hora de sacrificar un animal hay que tener un cuchillo afilado, que sea en una parte que no le duela y que se haga de forma rápida. Hay una tradición de Muawiyah bin Qurra, relata que su padre, que una persona dijo que, oh profeta de Allah, yo cuando sacrifico al cordero yo muestro clemencia sobre él, y le dijo, si tú muestras clemencia sobre él, Allah también mostrará clemencia sobre ti. Esto lo dijo 2 veces, es decir, es muy importante tratar con clemencia a los animales. Hay otra tradición que dice que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba en un viaje, paró, y una persona había un nido y cogió unos huevos de un nido. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que el pájaro fue donde estaba el santo profeta, vino encima de él y empezó a mover, a revolotear a su alrededor, y le preguntó a sus sahabas que ha cogido a alguien los huevos de este pájaro, ¿por qué le habéis molestado? Una persona dijo, sí, oh profeta de Allah, yo soy quien ha cogido los huevos. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que mostrando clemencia a este animal, deja los huevos en su sitio, en el nido. De nuevo, hay otro relato de una camilla que al ver sus ojos, el santo profeta vio algo que le está exponiendo más peso del que corresponde. Llamó al dueño y le dijo que no le sobrecargara, y dijo que Allah Ta'ala os mostrará clemencia si vosotros mostráis clemencia sobre los animales. A veces la gente en la época del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en su rango de clemencia para todo el universo, sin tener en cuenta este epíteto o este atributo, preguntaban oraciones para que hicieran una mala oración por alguien. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en general no ponía atención, y si alguien insistía solía hacer algún consejo, y les decía, y sobre aquel que le acusaba, quería que hiciera una mala oración, oraba por él. Hay una tradición que habla, Hazrat Abdur Rahman bin Auf había un esclavo liberado, Lina, y escuché decir a Hazrat Abu Huraira que estábamos delante del santo profeta cuando vino una persona y pensé que era de la cabina Qais, y dijo, oh profeta de Allah, pida una mala oración, y Azur no le hizo caso. De nuevo volvió a insistir, haga una mala oración para tal persona, y también dio la vuelta a su cabeza, y al final dijo que Allah tenga misericordia sobre esa persona, porque él da de comer a su gente, y es una persona que tienen fe. Fíjense con qué belleza a esta persona la reformó, en lugar de haberle dicho, hizo oración por esa persona, y le dijo que haced oración, porque esta es la verdadera bondad, y este es el trato que deben tener los creyentes, donde crece la clemencia y la hermandad, se valora el sentido humano. Hay una oración que para atraer la misericordia de Allah Ta'ala, una tradición, Ibn Masud relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, quien haga la oración que, oh Allah, eres el que ha creado, quien ha creado los cielos y la tierra, el que conoce lo oculto y lo presente,
y que también que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es tu siervo y profeta, si tú me has dado, tú me alejarías de la bondad, porque yo solamente confiando en tu misericordia, por favor, escribe esta promesa para que hasta el día del juicio tú la cumplas, y que como tú cumples tu promesa, quien haga la oración, Allah Ta'ala el día del juicio dirá a los ángeles que esta persona hizo una promesa conmigo, por lo tanto cumplidla, y Allah Ta'ala lo hará entrar luego en el paraíso. Esta oración nos llama la atención sobre que tenemos que hacer una autoanálisis, una autocrítica, y que los favores de Allah, el que pide los favores de Allah Ta'ala, que Allah nos dé la oportunidad de cumplir con aquellas obras que sirven para atraer su contento. Luego, si queda algún tipo de debilidad, es la clemencia. Pero si uno dice solo que solamente pido tu clemencia y continúa en la transgresión, no cumple con las ordenanzas de Allah, entonces no entrará dentro de este grupo. Porque lo primero que se dice es que lo primero que dice esta oración es que si hacemos oración, Dios nos dará la oportunidad de hacer más cosas buenas. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó otra oración. Khalid bin Umran relata que Hazrat Ibn Umar relata que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía, no se levantaba de una reunión sin hacer oración para sus compañeros, y le decía que otórganos tu temor de tal forma que entre tú y nosotros se interponga, entre tú y nosotros, para ser desobedientes, es decir, danos un temor que entre la desobediencia y tú se interponga, y darnos esta obediencia, la posibilidad de hacerte que nos lleve al paraíso, y darnos una certeza con la cual tú puedes hacer los castigos del mundo más fácil, y que de nuestros ojos, de nuestra potencialidad, darnos la posibilidad de dedicarlos a ti mientras que nos mantengas vivo, y haznos tus herederos, y a los que nos transgreden tú seas el que te venga, y los que muestran enemistad tú ayúdanos, que nuestras preocupaciones no sean por el din, y que ganar el mundo no sea nuestro único objetivo, y no nos impongas a una persona que no muestre misericordia hacia nosotros. Por lo tanto, esta oración deben hacerla hoy los Ahmadis también, que en cada uno de los países en los que hay gobernantes que no tienen clemencia y les están aplastando, que Allah Ta'ala les libre de esta, y con libertad cada Ahmadi pueda pasar sus vidas y que puedan seguir la religión que ellos desean. En la vida del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ocurrieron también varios acontecimientos, y hay algunos relatos de su vida. Voy a relatarlos. Hazrat Ubay bin Ka'b relata que Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu preguntaba sobre algunas cosas y los demás no se atrevían a preguntar. Le preguntó: oh profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, en el aspecto del profetado, ¿qué es lo primero que usted percibió? El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se sentó y dijo: oh Abu Huraira, tú me estás preguntando cuando yo estaba en un desierto y tenía
10 años y algunos meses. Escuché una voz del cielo y está diciendo una persona a otra que es esta es la persona. Otro dijo sí, la otra persona dijo sí. Entonces vinieron delante de mí y no los había visto nunca. Era una creación que no había visto, y sus ropas eran también de tal forma que nunca me había fijado en ellas. Vinieron hacia mí hasta que cada uno me cogió de un brazo y yo no me di cuenta que me tenían cogido. Uno de ellos dijo al otro: abre su corazón. Uno vino hacia mi corazón y lo abrió. No vi sangre ni sentí dolor, y dijo a su compañero que extrae la envidia y el rencor de este corazón, y sacó algo y lo tiró fuera. Luego dijo a su compañero que ahora introduce la clemencia y la amistad, y moviendo luego mi dedo del pie me dijo: vete. Volví, y en esta situación tuve sentimientos para los mayores, sensación de clemencia, y para los pequeños compasión. Después de esta visión, que fue una visión en el corazón del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala llenó su corazón de la clemencia que poco a poco se fueron mostrando y llegaron a su cima cuando alcanzó el profetazgo. En una tradición, Hazrat Anas bin Malik relata que yo no vi a nadie que tratara con mayor clemencia a su familia que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay una tradición de Hazrat Abu Huraira, relata que el santo profeta Muhammad, al santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam se le dijo: oh profeta de Allah, haga una mala oración para los politeístas. Dijo: yo no he venido para enviar maldiciones, he venido para dar clemencia. Por eso, cuando alguien le dijo, como he dicho antes, que haga usted una mala oración por alguien, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya vimos cuál fue su respuesta, sino hizo oración por él. Aquí se pide a los politeístas que pida para enviar maldiciones sobre ellos, y dijo que yo no he venido para enviar maldiciones. Hoy, dice Azur, ojalá en la comunidad musulmana, siguiendo este ejemplo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fueran capaces de seguir a sus maestros y salieran de este círculo de transgresiones, de revanchas, de sangre, y que cada uno de ellos fueran merecedores de los favores de Allah, siendo clementes con respecto a sus semejantes. Hay una tradición de Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu, relata que Tufail bin Amr Dawsi y sus compañeros fueron delante del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijeron: oh profeta de Allah, en la kabila, en la tribu de Dos, han rechazado el Islam, por lo tanto usted haga una mala oración por ellos. Alguien le dijo: ahora la kabila, la tribu de Dos, se ha destruido. El santo profeta Muhammad hizo la oración que: oh Allah, tú guía a esta tribu y atráela hacia ti. Esta fue el sentimiento de compasión que tenía para todo el mundo. Hazrat Anas relata que un chico judío era un sirviente del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y se puso enfermo. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue para saludarle en su enfermedad, se sentó en su almohada y le dijo que aceptara el Islam. El niño miró a su padre, estaba sentado a su lado, y le dijo el padre que acepta a Abul Qasim, y aceptó el Islam. Abul Qasim, santo profeta Muhammad. El santo profeta volvió contento de allí y agradecía a Allah Ta'ala que le había librado al niño del castigo del infierno. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que estaba lleno de clemencia para toda la humanidad,
एक शख्स no podía soportar que una persona que ha estado sirviéndome, ayudándome, entrara dentro del castigo de Allah Ta'ala, ने y a este ser moribundo ना किसी और मकसद él no iba a con ello conseguir que la comunidad musulmana se incrementara, porque ya estaba en el lecho de la muerte. आप तबलीग जरूर करें। Cuando era su sirviente le predicaría, pero no le impuso, no, él siguió siendo judío. Cuando iba a fallecer, solo para librarle de las cuentas futuras, le instó a que se hiciera musulmán. Ahora, cuando dicen nuestros oponentes que el Islam es una religión que se extendió con la espada y que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue quien implantó esta enseñanza, salvo que solo que ellos quieren criticar, por criticar, ellos no pueden contestar a esta actitud del santo profeta. Hay múltiples ejemplos de la vida del santo profeta donde no verán que la compulsión fue lo que hizo por lo que la gente se hiciera musulmana, sino fue cuando él mostró esta compasión. Pero dice Azur que cuando los ojos se ciegan y los corazones se pone un velo, estos son los comentarios que tenemos que escuchar. ¿Cómo trataba a los niños el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya he hablado algo al principio en una tradición. Hazrat Usama relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam un día me sentó en un lado y otro, en otro al otro, y decía a la oración que oh Allah, yo tengo misericordia sobre ellos, tú también ten misericordia sobre ellos. Estos han sido algunos ejemplos que he dado. Él, entre sus seguidores, para reconocer al Dios clemente, les dio distintas fórmulas para reconocerle, y cómo podían atraer la clemencia de Allah Ta'ala, cómo podían participar unos con otros, mostrando clemencia entre ellos, tener la clemencia de Allah Ta'ala. Dio ejemplos con su vida práctica que al verlos los creyentes, los que le creyeron, acrecentaba o digamos distinguía la verdadera clemencia de Allah Ta'ala. Por lo tanto, cuando el Dios clemente le envió como una clemencia para toda la humanidad, entonces él cumplió con este cometido, con su enseñanza y con su ejemplo. Y no solo en este atributo, sino en el resto de los atributos de Allah Ta'ala también. Él llegó al límite, a la cima, y tenía tal temor de Allah Ta'ala que dice en una tradición que el Abu Huraira relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que entre vosotros nadie podrá salvarse salvo, y le dijeron, ¿ni usted tampoco se salvará? Dijo, yo tampoco me salvaré, salvo que Allah con su clemencia me cubra la clemencia de Allah Ta'ala. Vean pues que aquel ser cuyo levantarse, dormirse, sentarse, el objetivo era tener el cariño de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala en el Santo Corán le hizo decir que mi adoración, mis sacrificios, mi vivir, mi morir solo es por Allah, que es el Señor de todos los mundos. A pesar de ello, dice el santo profeta que va a ser la clemencia de Allah la que me va a proteger, su vida, su muerte, sus oraciones, cada uno de sus actos, cada una de sus bondades eran para conseguir donde nadie ha podido llegar ni llegará. Y como hemos visto, Allah Ta'ala está testimoniando que ese era el alto rango que él había conseguido,
decía, a pesar de ello, que si yo me salvaré será solo por la clemencia de Allah Ta'ala. Por lo tanto, el Dios clemente, para traer la clemencia del Dios clemente, pedirle su favor, como el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó una oración, Allah Ta'ala nos enseña oraciones en el Sagrado Corán que hemos mencionado. Es necesario, es fundamental. Un creyente, para atraer su clemencia, tiene que posternarse delante de él, y debe ser una posternación que busque su clemencia. Y este es el síntoma de un creyente, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de ello. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.